Estamos viendo acá con la singleton S, invocaba a ISCO, que es la interfase singleton correlativa, al método add, al método erase, al método find, al define materia y al modify. Bueno, vamos a ver un poco ahora el toma del profesor Cursada. Tiene horarios, materia, turno, profesor y todas esas propiedades que yo le generé como Levi profesor y Levi profesor carrera. El profesor Cursada la clase va a tener todas estas interfaces y además va a tener el campo S. Acuérdense que era el singleton get distance. Y luego tenemos la iSingleton que tiene Levi profesor carrera con data, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo anda este profesor Cursada. Primeramente, creo y profesor Cursada, que tiene profesor, materia, año cursada, turno, horarios, y Levi profesor y Levi profesor carrera al año, con año carrera pasándose como dato. La interfase de Singleton Procesor básica también da los mismos datos y le pasa también el int año carrera. Bueno, acá está el profesor Cursada desarrollado. Están los métodos definidos que todavía no los hemos implementado. Y luego, acá estaría implementado. Veamos ahora el singleton. Con el iSingleton están todos los datos, el ICPC, DIS, el add, el erase, el find, el Levi profesor, el Levi profesor carrera al año, el major JSON y el modify. Bueno, acá está el detalle, los métodos, con el create command, con todos los parámetros que hay que agregarle, con el data que corresponde, y hace el insert, hace el Levi profesor, carrera al año, el major JSON, y está el iSingleton materia, que el list materia cursada hay que agregárselo a singleton materia. Y hay que agregárselo también y es list materias cursadas. ¿Y por qué no lo puse al principio? Porque todavía no había hecho el profesor Cursada. Estaba la materia definida, pero estaba el profesor Cursada. Por lo tanto, necesitaba implementar eso para hacer luego los store procedures y luego también los singleton. Pero esto se agrega después. Pero se agrega al iSingleton materia. ¿Cómo se hace la capa de usuario? En JavaScript hay que modificar primeramente el nav. Teníamos ADM materia, ADM correlativa, y ahora necesitamos hacer add cursada. Fíjense cómo se hace. Se agrega add cursada acá. Se hace como lo teníamos definido ahí. Si lo vemos acá como queda, cuando yo lo agregué en el nav, lo queda así, todavía no está implementado los métodos. Pero el director de estudios, que está implementado ahí, lo puede ver directamente cuando lo estoy implementando. Bueno, entonces vamos a ver, este es el formulario FormFormulaS. Fíjense que he agregado pesos cursadas, que luego en FC le agrego un new pesos cursadas, que es la instancia. Vamos a ver cómo está implementado eso. En Subject Forms
agrega una materia, el Modify, el dar correlativas, son los métodos que tiene el Subject Form, que sería el de las materias. Las materias tiene la función al subject, que se le pasa una función sigla y año. Fíjense que yo le había puesto un define para que luego, cuando vayamos a modificar, tenemos que agregar una materia cada vez. Y cada vez que tengo que agregar una materia, si no me saltaría siempre el primer valor y hay que setear todo. Entonces ya me queda seteada. Fíjense que acá va haciendo todo. Las carreras, como están. ¿Cómo se hacen las horas semanales? Tiene hasta 8 horas semanales, es una barbaridad. No, en general no hay materias de 8 horas semanales. Pero si debe agregar, habría que modificar este código. Luego tenés el nombre, la make carreras, carreras on change, submit y años on change. Todo eso se hace directamente con la información a subject. Veamos acá el submit. El submit lo que hace es agregar materia sigla, carrera value, toda la historia. El make años directamente lo hace. Acuérdense que lo que teníamos arriba está todo el formulario, años, carreras, todo esto, y ahí después se invoca el make carreras. El on submit y el años on change. Fíjense acá en el submit manda a agregar materia y sigla y años value y el nombre y las horas semanales y todo, y se da una respuesta en el postdata. Si la respuesta es ok, va de vuelta a imprimir otra vez a subject carrera. El subject carrera también imprime un listado, que eso lo teníamos en el anterior. Vamos a ver dónde está el listado. Está carreras, la carrera se busca, se impone y luego se le dice si el sigla no está indefinido, se lo pone el valor de sigla que tiene en el método que esté invocado. Y si no, no se pone. Y hace el make años. El make años, el que tenemos acá a la izquierda, hace un carre años en el HTML, se le agrega la respuesta, la encuentra y luego van poniendo todos los datos. Si el año no está indefinido, se le agrega el valor, en qué año estaba. Entonces ya queda todo. Y ahora después se va a hacer un list materias, carreras, sigla, años y valor. Esa es la invocación. El modify está constituido también por los mismos métodos. Los mismos métodos, pero lo único está para modificarlo. Y bueno, en general lo que se va a modificar son la cantidad de horas o cosas así. Bueno, acá está el submit, que es el método que da, hace una alerta, envía todos los datos. En general no hay error. En las correlativas es lo mismo. Tiene el método submit, tiene el método para armar el formulario y hace el make carreras. Make años, que hace el make areas y el make correlativas. El make correlativas lista al final las correlativas. Directamente las materias. Así como el make carreras también lo hacía, ahora lo hace el make correlativas. Make correlativas, directamente va y fíjense que importa con un post, con materias value y correlativas. Y ahora veamos otra cosa que son las cursadas.
Vamos a ver los listados, a ver si los tenemos acá. A ver. Acá está la tabla, está la lista de materias. Y fíjense ustedes que yo tengo el table usuario list materias. Estoy en el método list materias, el modify y el list correlativas. Estas son las funciones que tenemos en el listado JS. List materias es un código que hacemos acá para poner todos los nombres, las horas semanales y el eliminar. Acá se le hace el makeTD, que le va a dar con color blanco la letra, y si no, F00 rojo, eliminar materia, y el blanco para modificar materia. El 00 le está poniendo blanco la letra y el makeTD para eliminar el rojo. El 00 es negro, entonces se acelera esa materia y se borra. En cambio en el otro, el método es modificar materia. En modificar materia, la función mate hace modificar. List correlativa, en cambio, hace esta función que vemos acá, en table JS, hace lo mismo que lo que hacíamos la anterior. Hay que seguirlo el texto y verlo. Y vamos a volver de vuelta. Acá está la cursada. Ahora, este es el formulario cursadas. Cursada es otra función que es la del profesor que va a formar todo esto. Y tiene, el pesos cursadas tiene un lista materias, que es la que va a dar, ahí lo tiene más bien público con respecto a no está dentro del método, sino que está fuera, y carreras porque va a ser usado por varios lados. Y entonces no lo pusimos adentro de la función. Está el mail cursada, ingresa el profesor y el A cursada. El A cursada, primeramente, tiene un const role exists, que pregunta si tiene el rol, si el usuario tiene el rol de profesor o no. Ese todavía no lo tenemos. Está el submit, que es cuando ya va a guardar el usuario. Y lo que va a hacer es buscar el usuario por DNI. Si la respuesta a ese error no existe usuario, entonces se manda un alert y se ingresa el profesor. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ocurrir que yo no lo esté escrito, porque no lo haya puesto el administrador, ni yo haya puesto, no sea alumno, no sea nada, es un usuario que no venía hasta ahora. Entonces, el director de estudio tiene autorización para darle el alta, pero solamente le permite dar el alta a un usuario profesor, no a cualquier usuario. Le hace el alta, lo ingresa por DNI y luego no le da ningún rol, no le puede dar ningún rol nada más que profesor. Entonces por eso ingresa el profesor. Lo que hace el profesor es preguntarlo, ingresar todos los datos, y una vez hecho eso, le agrega el rol de profesor. Si no, lo encontró. Por eso dice let profesor JSON parse rest. Y pregunta, si rol existe en el profesor rol, si no existe, que es la pregunta, la función que pusimos acá, rol existe, entonces le hace el data, acción, add rol, profesor y usuario. Entonces directamente agrego un profesor al usuario este que teníamos
y obtiene la respuesta de postdata. Y entonces obtiene un JSON parse rest, que sería el profesor de la cursada, con todos los datos del profesor. Y entonces ahí invoca a make cursada profesor. ¿Cómo es esto? El formulario es este formulario. Let df form, ¿ven? Y dice ingrese DNI requerido y offer submit. El submit hace todo esto, lo busca, lo manda y si no lo manda a hacer. Siempre lo manda a make cursada profesor. Entonces vamos a ver ahora ingresar profesor. Ingresar profesor lo que está haciendo es primeramente el form, el nombre, el DNI requerido, el DNI value, el disable, está disable con el DNI porque ya lo tenía como dato, ya que lo buscó y no lo encontró. Toma la dirección para que ingrese la dirección, el mail para que ingrese el mail, tenemos el mail requerido, la fecha de nacimiento, el teléfono, que son todos los datos que tenemos acá. Y lo mando con un submit. El submit lo que hace es envía una profesora al sector con el nombre, el valor, la dirección, el DNI, el pago, la fecha de nacimiento y el mail. Hace un postdata y luego va a FC Mail Cursada, quiere decir que va a iniciar ya la cursada. Ya ingresó el profesor, hace la cursada. En el otro caso, en el caso anterior, si lo hubiera encontrado, de ahí hace el mail cursada con profesor también. Pero en este otro caso, dicho así, ingresar profesor con DNI value. Entonces también invoca al mail cursada, como vemos acá. Bueno, acá tenemos esto lo habíamos omitido, era lo que presenté recién, el link materia carreras. Y el link materia carreras es un invento del mail cursadas. Fíjense que está el mail cursada. ¿Qué hace? Envía la nota del profesor, se le envía en la función de profesor. Mail cursada, función de profesor. Y manda a una función mail carreras, cambio carrera, mail años, mail materias, que no lo vemos ahora, y el submit. Esto lo voy a explicar después. Primeramente, crea un formulario que dice que cuando el submit vaya a la función submit, pone nombre, el profesor, el nombre evalúa el profesor nombre, ya quiere decir que ahí ya está puesto. Está permitido el disable, que quiere decir que no le permito que lo toquen. Y después empiezan las carreras. La carrera, que es un select, el año, que es otro select, las materias, que es otro select, el turno, que es otro select, que tiene mañana, tarde y vespertino. El año de cursada es el año del curso. Lo hace con el new data, que es el full year, que es el poner la fecha del año que están dando el alta del curso. Les horas, la cantidad de horas que va a tener las horas semanales que tiene la materia, que también está disable. Después tenemos los horarios. El horario es qué día, qué fecha y qué horas va a dar para esa materia. Con el placeholder pone día de semana, hora, inicio, hora, fin. Horario, y ahí pongo varios puntos que está indicando que pueden ser 2 días, 3 días de la semana, que puede dar la misma materia, ¿no? Si la da parcializada. Que es requerido, y ahora lo que hace es la cursada list by profesor, lo que se va a dar es la cursada de ese profesor, todos los cursos que hizo históricamente ese profesor, todos los años. Y se me va a dar el listado. Entonces lo que hago, invoco el mail carreras.
porque todavía está la carrera, pero no tiene ningún contenido. Ese mail carreras va a dar un listado que va a ser el listado de todas las materias que no del profesor, no tenga dado las cursadas del profesor este. Eso ya lo expliqué hace un rato. Años on Change lo que hace es hacer las materias. Cuando cambia el año, hay que dar el listado de materias que corresponde a ese año. Materias on Change lo que hace es poner la cantidad de horas, el materias value, cantidad de horas semanales. ¿Qué está dando eso? El value. En este caso, el value de materias está dando el ID de la lista, la posición de la lista. Y entonces sobre esa posición cargamos materias semanales, cargamos el ID, cargamos todo. Turno change, make materias. Si yo cambio el turno, hay que poner las materias de vuelta. Bueno, ahí me está quedando un poquito sin vista, así que esto lo voy a subir después, para que se pueda ver, porque es un detalle que nos quedó fuera. Bueno, acá tenemos el MEI Carreras. El MEI Carreras lo que hace es, primeramente toma un carreras que estaba definido al principio de la función y hace son parse red de 10 carreras. Y luego lo que pone, lo carga en el select. Y luego invoca cambio carrera. ¿Qué hace cambio carrera? Después inner text, carrera y sigla, carga sigla y todo eso, carrera on-chain, cambio carrera. ¿Qué hace eso? El invocar cambio carrera. Lo que hace es forwarding carreras length, si carrera igual a sigla, igual a carreras value, entonces lo que hace años de la carrera sin duración, directamente encuentra la duración que corresponde a la seleccionada y hace un break. Make años. Make años lo que hace es le paso el J, que es la función que, fíjese, carrera sin duración, ahí me está dando la duración, y entonces lo que hace es un forward la J 1 hasta la duración, y le va poniendo los datos en la cosa, de primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Bueno, con eso se hacen las materias, se invoca al make materias, después del make años se invoca al make materias. El make materias viene ese famoso acción materias cursadas, que tengo que pasar el ID profesor para que vea que no sean las que estuvo dando con la sigla, más el año, más las carreras. Carreras value porque la carrera está dando la sigla, value. Más el año cursada value, más turno. Y entonces acá lo que me devuelve el ref es a lista cursada la carga. Fíjense que pone materia sin el HTML, quiere decir que lo borra la data que tenga en otro lado para que no se cargue. Pone lista materia JSON parse ref, lo que hace la respuesta que teníamos ahí en ref post, quiere decir que me dio la lista de materias y la va cargando. Una vez que la va cargando, lo va cargando en el combo directamente. Y fíjense que acá lo va cargando con la posición I, el evalúe. Por eso es materias I, ¿no? Y entonces cantoras value es igual a lista materias value horas semanales. Bueno, caché, alerté como siempre.
Y luego vamos al submit. El submit es agregar curso, con el ID profesor, ID materia, ID turno, año cursada, horarios. Y bueno, si dice que es ok, construye un mail cursada. Y si no, hace una alerta. Este es el submit. Bueno, este era el listado de materias psicorrelativas. Acá estaba todo lo que habíamos mostrado antes. Acá está la tabla de la capa Business. Bueno, vamos a ver después controlador.